El análisis del caso de Santiago y Valeria, pues lo primero que voy a abordar lo voy a hacer desde el enfoque cognitivo y basándonos en las teorías, en la teoría obviamente de las etapas del desarrollo de Jean Piaget. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero es identificar cómo se vivieron esas etapas. Porque pues obviamente cada etapa debería haber contado con algunas herramientas por parte de sus cuidadores, bueno, los cuidadores de los niños, para que esas etapas se den de una manera correcta. Entonces es identificar cómo se dieron estas diferentes etapas y cuál fue su entorno, pues para comprender la situación actual de cada uno. También hay que identificar cuál ¿en qué etapa pudo haber una falencia o qué podemos suplir en este momento? Por ejemplo, para Valeria, que es una niña que aprende principalmente en grupo, obviamente, pues porque la cultura de su, bueno, de su familia, pues digamos que ese es su fuerte. Obviamente hay que potenciar esa parte del trabajo colaborativo y evaluar desde ese enfoque. Eh, para esto podemos identificar los estilos de aprendizaje de cada uno, identificar cuál es el estilo de aprendizaje de Valeria y cuál es el estilo de aprendizaje de Santiago y a partir de eso diseñar las herramientas de enseñanza que se ajusten a las necesidades de cada uno, ¿no? Obviamente esto en conjunto en un trabajo interdisciplinario con los profesores y con pues todas las directivas del colegio, ¿vale? Explicado con focas. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Etapa sensoriomotora. La foca empuja la pelota y la pelota se mueve. La foca no está pensando, está aprendiendo a través de los sentidos e interactuando con los objetos. Etapa preoperacional. La foca tiene una roca, pero para ella es un teléfono. La foca no está loca, está usando su imaginación. En esta etapa, el niño o la foca piensa con imágenes, por eso puede hacer que un objeto represente otra cosa. Etapa de operaciones concretas. Una foca tiene 2 pescados y le dan 2 más. La foca piensa, ahora tengo 4. En esta etapa, la foca o el niño ya puede sumar cosas simples, está usando su lógica y ya no adivina. Etapa de operaciones formales. Una foca se queda pensando, ¿qué pasaría si el océano se quedara sin agua? La foca no está soñando, está pensando de forma profunda. En esta etapa, el niño o la foca desarrolla un pensamiento abstracto lógico y comienza a desarrollarse. En el caso del docente realmente, el docente bajo un enfoque conductual y sociocultural, el docente se presenta como un mediador esencial que tiene que armonizar esas realidades y los contextos de estos dos estudiantes, ¿sí? Desde una perspectiva conductual y sociocultural. ¿Sí? En este caso, el docente actúa como facilitador de contingencias y del andamiaje, es decir, de la socialización y relacionamiento de este aprendizaje. ¿Sí? Es importante que mientras Valeria aprende en un entorno colaborativo, socializa con otras personas para producir este aprendizaje, lo que es Santiago, esto disminuye por la relación de sus contingencias basadas principalmente en la interacción con dispositivos y en general por la falta de atención y pues por el apoyo familiar tan limitado en general. Es importante como docente reforzar ciertos comportamientos que puedan beneficiar el aprendizaje, ¿sí? Y a partir de la repetición y de las herramientas semióticas como y principalmente fuera de las herramientas semióticas como en general de la colaboración que tenga Valeria, es importante reforzar ese aprendizaje y mantenerlo a largo plazo. ¿Sí? Las diferencias principalmente que se encuentran dentro del aprendizaje conductual y sociocultural con otros es que el aprendizaje conductual y sociocultural mantienen principalmente la relación, la socialización como punto de encuentro para el aprendizaje, ¿sí? Para el mantenimiento de ciertos estímulos y ciertas respuestas, ¿sí? Y principalmente las diferencias es que el aprendizaje conductual refiere todo este conocimiento interior que podemos definir como funciones psicológicas inferiores y superiores
como conducta privada o encubierta, ¿sí? Mientras que el contenido sociocultural aborda principalmente es en el lenguaje como la principal herramienta semiótica para construir ideas, pensamientos, creencias y esquemas. Primero, para la psicología conductual, el aprendizaje puede ser entendido como un proceso en el cual el organismo interactúa con los estímulos de su entorno y en consecuencia su conducta se ve modificada. En este sentido, existen distintos tipos de procesos a través de los cuales el organismo puede aprender. Y hoy te voy a explicar varios. Número 1. El aprendizaje uniestimular es entendido como un proceso en el cual la conducta del organismo se ve modificada debido a que éste interactúa solo con un estímulo. Y este tipo de aprendizaje se puede dividir en dos, la sensibilización y la habituación. La sensibilización es un tipo de aprendizaje en el que la frecuencia, la duración o la intensidad de la conducta se ven aumentadas debido a que el organismo interactúa de forma repetida con un estímulo. Por ejemplo, cuando escuchas un ruido fuerte, automáticamente se presenta la conducta del sobresalto. Sin embargo, en ese momento tú entras en un estado de alerta, estás más sensible a los estímulos del entorno, por lo que si posteriormente se vuelve a presentar otro estímulo similar, otro ruido fuerte, es probable que la conducta de sobresalto se vuelva a presentar, pero con mayor intensidad. Por otro lado, la habituación es lo contrario a la sensibilización, es decir, en este proceso, la frecuencia, la duración o la intensidad de la conducta va a disminuir debido a la interacción repetida con un estímulo. Por ejemplo, cuando te pones una loción o un perfume, al principio el olor es intenso. Sin embargo, al pasar el tiempo, llega un momento en el que ya no notas el olor. Número 2. Condicionamiento clásico. En este tipo de aprendizaje, el organismo no aprende nuevas conductas, sino que aprende a emitir las mismas conductas pero ante estímulos distintos. Por ejemplo, de forma natural, las personas sentimos la emoción del miedo cuando se presenta algún peligro. Por ejemplo, como cuando nos dan algún golpe. En ese momento, el estímulo es el golpe y la conducta es la emoción del miedo. Ahora bien, imagínate que un día vas caminando por la calle y de repente una persona que trae capucha y lentes oscuros te da un golpe. Por lo tanto, ahora cada vez que ves a una persona vestida de forma similar, tú sientes miedo. Ese miedo que sientes es el resultado de que el estímulo que naturalmente te genera miedo, es decir, el golpe, se presentó de forma cercana en el tiempo con la persona que iba vestida de esa forma, que también es un conjunto de estímulos. Por eso, ahora cuando interactúas con una persona que va vestida así, sientes miedo. Y si te das cuenta, no aprendiste una nueva conducta. Simplemente aprendiste a sentir miedo ante estímulos distintos, gracias al condicionamiento clásico. Bueno, desde el punto de vista como mamá o como familiar de los dos alumnos, hablando primero por parte como mamá de Valeria, la niña viene, digamos, bajo un contexto, un entorno de aprendizaje desde que es niña de una cultura indígena, lo cual es todo lo aprendido es bajo metodología visual, tiene que estar siempre en un contexto social para poder estar aprendiendo viendo y haciendo las cosas como tal. A diferencia de Santiago, Santiago ha vivido en un medio tecnológico, pero muy poco social, por eso tiene pocas habilidades en socializar tanto en educación y con la familia tampoco, porque igual muy poco tiempo tienen para compartir con él. Como tal, identificó a Valeria con un estilo de aprendizaje del buen vivir por su vivencia en la tribu indígena de donde viene. En el momento que ella se quiere integrar en un estilo de aprendizaje diferente, ha tenido conflictos porque las técnicas o estrategias no son las que ella está acostumbrada. Santiago tiene problemas de concentración. Desde el punto de vista, a Santiago le hace falta socializar y ella tiene dificultades para el aprendizaje. Pues yo desde el punto de vista podría ver como un reto que los dos trabajaran en un enfoque integral, que es la unión del cognitivismo con el buen vivir, para poder buscar la debilidad de los dos y hacerlo una fortaleza. Entonces, a Santiago puede ser un reto poder estar como punto de apoyo y puede empezar a enfocar su aprendizaje junto a Valeria. Ella lo va a estar viendo, va a aprender de lo que va a trabajar con él en equipo, entonces va a empezar a generar habilidades sociales
y ella va a observarlo y poder aprender así. Ella va a poder subir sus niveles de aprendizaje y él va a poder generar estrategias y habilidades de concentración al momento de sentir como la responsabilidad de tener a cargo y guiar a su compañera. Ahí se podría estar uniendo los dos enfoques para solucionar el problema. Lo veo desde el punto de vista, digamos, como mamá. ¿Alguna vez te preguntaste qué significa realmente vivir bien? Nos enseñaron que vivir bien es tener más, correr más rápido y llegar más lejos. Pero para muchos pueblos originarios, vivir bien no era acumular, sino estar en equilibrio. Equilibrio con la naturaleza, con la comunidad y con uno mismo. Nadie se realizaba solo. El bienestar era colectivo. El tiempo no era un enemigo y la vida no era una competencia. Tal vez por eso hablaban de buen vivir y no de éxito, porque cuando uno vive bien, nadie queda afuera. Bueno, ahora en el caso de Valeria y el aprendizaje sociocultural. Acá podemos ver que Valeria aprende mediante la interacción con su entorno cultural y comunitario. Ella aprende por medio de la observación, de la participación en prácticas colectivas, en los roles, en los relatos orales y en el trabajo colaborativo dentro de su comunidad indígena que se ubica en el Cauca. Esto ya nos da una idea de que no surge únicamente desde una enseñanza tradicional del aula, sino que desde las experiencias sociales y culturales que hacen parte de la vida cotidiana de Valeria. También podemos ver que el aprendizaje de Valeria ocurre en un primer plano social y luego en un plano individual, en donde se fortalecen sus habilidades de aprendizaje, participando activamente con su comunidad y su familia antes de interiorizar esos conocimientos de manera personal o, bueno, en una institución. Así que podemos ver que este proceso de aprendizaje va dependiendo del acompañamiento de los miembros de su entorno, quienes actúan como mediadores culturales. También se puede evidenciar que Valeria presenta dificultades cuando en la escuela utilizan métodos tradicionales, ya que no se reconoce su forma cultural de aprender y esto nos demuestra que el aprendizaje está profundamente relacionado con el contexto sociocultural de cada uno de los estudiantes. Por ende, pues se debe reconocer que los procesos educativos deben de reconocer la diversidad cultural y las formas particulares de construcción de conocimientos de cada comunidad, ya que en estas poblaciones indígenas pues se evidencia que hay una forma de aprendizaje distinta a una persona que ha vivido en una ciudad, en el caso de Santiago. Por eso Valeria pues aprende mucho mejor primero en su entorno cultural. Bueno, también podemos ver que este enfoque es perteneciente porque pues explica que Valeria presenta dificultades frente a las metodologías escolares tradicionales, que no se reconoce pues su identidad cultural ni sus formas de aprender propias. El construccionismo sociocultural acá valora el contexto lingüístico y cultural como elementos esenciales en los procesos educativos. Esto puede significar que el aprendizaje tiene mayor significado cuando se relaciona con la realidad y las experiencias de la estudiante. Igualmente, esta teoría sociocultural nos permite incluir factores emocionales, sociales y culturales con el sentido de pertenencia a la identidad indígena y los principios del buen vivir, en donde se promueven pues, por su familia principalmente. Desde esta perspectiva, pues el aprender no solamente implica adquirir conocimientos académicos, sino que también implica el fortalecer la participación comunitaria, ¿Qué aportó la Vygotsky cultura a la y las educación? relaciones sociales. Vygotsky mostró que el aprendizaje no se construye solo, sino también con ayuda de otras personas y en interacción con el entorno. Uno de sus aportes más conocidos es la zona de desarrollo próximo, que explica que un alumno puede lograr más cuando recibe guía o apoyo. Por eso, el docente no solo transmite contenido, también acompaña, orienta y media para que el alumno avance.
Vygotsky también destacó la importancia del lenguaje, la convivencia y el contexto social en el aprendizaje. Gracias a su enfoque, se valora más el trabajo colaborativo, el diálogo y la mediación docente. En otras palabras, Vygotsky nos enseñó que aprender con otros también transforma el pensamiento. ¿Qué aporte de Vygotsky consideras más valioso en la práctica docente? Síguenos para más contenido en Docentes al Día. Bueno, les pido una disculpa por problemas de conexión. No puedo o no me da la opción de tener un video como de calidad. Entonces, voy a seguir con mi parte. Entonces, al yo ser Santiago, vivo en Bogotá y mi mundo es básicamente digital. Para mí aprender no es como sentarme en un tablero, sino más que todo tutoriales, redes sociales, todo esto digital. O sea, como una realidad netamente digital. Pero mi gran desafío es que me cuesta mucho concentrarme y organizar lo que debo entregar y también a mi nivel social. Desde este punto, entendemos que podemos agregar la teoría sociocultural de Vygotsky desde el desarrollo cognitivo, que está mediado por herramientas culturales, en este caso los dispositivos tecnológicos, el cual este proceso social se deja como en segundo plano, aprendiendo a través de otras redes que comparten los demás, netamente digitales. Sin embargo, esto nos da a esta dificultad de zona de desarrollo próximo. Como la familia, como mi familia en sí, no tiene mucho tiempo para apoyarme, falta ese acompañamiento, este mediador de padres que en sí ayude a organizar estos procesos mentales superiores como la atención sostenida y la planeación. A diferencia de mi compañera Valeria, cuya mediación cultural es la comunidad, el relato oral, el reto para esta institución de Horizontes es entender que mi distracción no es falta de interés, sino que mi cerebro está netamente en lo digital, ya que vengo como con ese patrón de que solamente tengo mis herramientas tecnológicas. De ahí, entonces, necesito este plus de un docente que sea ese puente que me enseñe a priorizar ese modelo, ese de mediador, de ser esa persona de apoyo y darle ese mismo valor, no solo a lo tecnológico, que no siempre lo voy a usar en el colegio, sino que también hay una persona que me puede ayudar y a construir este conocimiento. ¿Qué es el constructivismo? Es una teoría del aprendizaje que plantea que el alumno no recibe el conocimiento de forma pasiva, sino que lo construye a partir de lo que ya sabe, de lo que vive y de su interacción con el entorno. En el constructivismo, aprender no es solo escuchar y repetir, es pensar, relacionar, probar y reorganizar ideas. Por eso, el docente no solo explica, también diseña situaciones para que el alumno participe, explore y construya significado. Ejemplo 1. En lugar de dar directamente la definición de fracción, se presenta una pizza o una figura dividida para que el alumno observe, compare y comprenda. Ejemplo 2. Antes de explicar los estados del agua, se pregunta qué han visto con el hielo, la lluvia o el vapor. Así, lo nuevo se conecta con su experiencia. Ejemplo 3. En una clase de ciencias, el alumno observa, plantea ideas, hace pruebas y después llega a una conclusión. En pocas palabras, el constructivismo nos dice que el aprendizaje tiene más sentido cuando el alumno participa activamente en su construcción. ¿En qué tema crees que se puede aplicar mejor el constructivismo en clase? Síguenos para más contenido en Docentes al Día.